Bueno, pues con puntualidad británica. Buenas tardes a todas y todos. Esta mañana he presentado mi renuncia a presidir este ayuntamiento. No, estamos todos con mascarilla. Es que estamos todos con mascarilla, perdonadme. Intentaré hablar alto, ¿vale? Como digo, esta mañana he presentado mi renuncia a presidir este ayuntamiento, es decir, a la alcaldía de este ayuntamiento. En primer lugar, diré lo que ya dije hace ya unos días, y es que asumo el error que cometí en la mañana del domingo 14 ante los hechos que se produjeron. Esta asunción del error la hice esa misma mañana con los dos agentes de la policía local implicados en los hechos. La hice personalmente en las dependencias de este ayuntamiento y posteriormente también las hice públicas en una nota de prensa el día 15. Estas disculpas que, como digo, presenté personalmente a los agentes en aquel momento fueron aceptadas. Después de ello estuvimos largo rato hablando juntos de las opciones que podríamos tener para abordar este problema que existe en Béjar y en otras ciudades en cuanto a la resolución de los conflictos que se generan entre las fiestas de los jóvenes y el descanso de los vecinos, lógicamente. De hecho, incluso ellos brindaron su apoyo y su ayuda para crear una comisión de trabajo, un grupo de trabajo, para que pudiéramos, entre todos, políticos y policías, resolver este problema. El conflicto que se había generado hace un momento, como dije, en su momento se puede achacar, y no es que ponga una excusa, a un momento de pérdida de control, de mesura, y hasta ahí. No se hizo ninguna orden por escrito, ni en contra de lo que puedan decir algunos informes. No se hizo ni verbal ni por escrito ninguna amenaza a los agentes para tomar medidas en su contra. Como digo, de hecho, la conversación de cerca de una hora que mantuvimos en estas dependencias, acto seguido, fue una conversación cordial, fue una conversación de aceptación mutua de errores, que posiblemente todos habíamos cometido alguno, y de buscar una línea de trabajo que fuera eficiente y efectiva y, sobre todo, positiva para la ciudadanía. Nosotros siempre hemos apoyado el trabajo de la policía local, de la Policía Nacional, que nos ha estado ayudando todos estos meses en los que no hemos contado con turno de noche, de la Guardia Civil, de cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Siempre lo hemos apoyado. Y también somos conscientes de que deben tomarse medidas proporcionales y proporcionadas en la resolución de los conflictos. Nos habría gustado, o la idea de este equipo de gobierno desde que llegamos aquí, era, y así se lo hemos transmitido tanto al jefe de policía local como a su jefe en funciones, en algunos casos en los que hemos recibido quejas de la ciudadanía acerca de algún momento tenso en el cumplimiento de sus funciones, siempre hemos apoyado una policía de cercanía, de ayuda al ciudadano, y que cuando haya un desorden se actúe con proporcionalidad y con respeto a los ciudadanos y ciudadanas, y así seguiremos intentándolo desde la oposición, donde pasaremos automáticamente
el próximo lunes. Quiero agradecer, en primer lugar y por encima de todo, a la ciudadanía, a todos mis vecinos y vecinas que confiaron en nosotros como equipo, en mí como líder o cabeza visible de este equipo, que confiaron para que llevásemos a cabo un proyecto de cambio en esta ciudad y que a la postre, casi desde el minuto cero, no ha sido posible. Es la primera vez en el Ayuntamiento de Béjar en el que se gobernaba en minoría. Obtuvimos apoyos para la investidura que se volvieron dardos envenenados al día siguiente de esa investidura. Por lo tanto, ese cambio que la ciudadanía reclamaba, no ha sido posible llevarlo a cabo. En segundo lugar, quiero agradecer a mis compañeros y mi compañera, a Chema, a Ana, a José Luis, a Antonio, a José Ángel, a Jennifer, que estuvo antes con nosotros. Quiero agradecer, por tanto, a todo mi equipo, que no os quepa duda de que se han dejado la piel todos los días de estos 2 años y medio largos, poniendo a disposición de la resolución también de los problemas de la ciudadanía todo su conocimiento, que por cierto es mucho. Dije cuando me presentaba a las elecciones que llevaba un equipo de primera división y lo puedo ratificar. Todos y cada uno son las personas más válidas que posiblemente hayan podido estar en este equipo de gobierno y es una lástima que esta legislatura se haya desperdiciado por un problema de egos mal gestionados. En tercer lugar, tengo que mostrar mi agradecimiento más sincero y más profundo a todos y todas las trabajadoras de este ayuntamiento, a todas esas personas que han secundado nuestro proyecto desde la profesionalidad, pero también desde la ilusión de ver que las cosas se podían hacer de otra manera. Y finalmente, por supuesto, quiero agradecer también a la Agrupación Socialista Bejarana, que pese a noticias absolutamente infundadas, ha mostrado su apoyo a esta alcaldesa y a este equipo de gobierno en todo momento, en cualquiera que fuese la dirección de su decisión, tanto la de permanecer y seguir hacia adelante como la de abandonar este proyecto como ahora hacemos. Vaya por delante el apoyo unánime de la Agrupación Socialista Bejarana, pero también de mi partido, del Partido Socialista Obrero Español, a nivel provincial y regional, que se ha posicionado a nuestro lado también desde el primer momento. Y, por supuesto, a tantos y tantas ciudadanos y ciudadanas que en los últimos días, y especialmente hoy, me han mostrado su apoyo y su cariño. No puedo nada más que agradecérselo de corazón. Muchas gracias. Sí, podéis hacer preguntas. O bueno, no sé si José Luis quiere compartir. Simplemente como amigo y como compañero, ya le he dicho a Elena yo todo lo que le tenía que decir. Como portavoz del Grupo Municipal, quiero agradecer a Elena su trabajo, el trabajo que ha realizado durante estos meses, años. Ha sido un trabajo arduo, un trabajo muchas veces que le ha tocado hacer sola. Soy conocedor, y todos somos conocedores, de los esfuerzos y los sacrificios a nivel personal, a nivel familiar,
a nivel de salud, incluso, que ha tenido que soportar y que ha tirado para adelante, agradecer en nombre del grupo tu trabajo y como secretario general de la Agrupación Socialista Bejarana agradecer también el compromiso con los ideales socialistas y el compromiso con la forma de entender la política que ha tenido Elena durante estos meses. Simplemente lamentar, yo creo, salvando los hechos, que es lo primero que ha hecho Elena, salvando lo que ha ocurrido, asumiendo el error como lo ha asumido, creo que es una lástima que hoy acabe esta etapa porque creo que es el triunfo de la no política, desgraciadamente. Y creo que de verdad la ciudadanía pierde una oportunidad de mantener una alcaldesa con una capacidad de trabajo y con una preparación como creo que probablemente no la haya habido en esta ciudad durante muchísimos años. Gracias como compañero, gracias como portavoz del Grupo Municipal y muchas gracias como secretario general de la Agrupación Socialista Bejarana. Nada más. Entiendo tras estas palabras que el Partido Socialista no va a presentar un candidato a la alcaldía a ese pleno extraordinario que se va a llevar a cabo para buscar un nuevo alcalde. Sí, la postura del grupo, que también conoce la asamblea de la Agrupación Socialista, es no presentar ningún candidato porque no tendría sentido, ni por ética, ni por estética, ni por lógica. No tiene sentido que presentemos un candidato porque para hacerlo necesitaríamos apoyos que se ha demostrado que no tenemos. Entonces, no podemos presentarlo y esa es nuestra postura hoy en día. ¿Descarta entonces iniciar cualquier proceso de negociación con otros partidos, Toda Puertas Béjar, Ciudadanos? ¿Se descarta esa vía? Ahora mismo, por supuesto, y radicalmente. Es decir, lo ha dicho Elena. Ciudadanos, desde el primer momento, bueno, se firmó un acuerdo que se ha ido cumpliendo. Cuando Ciudadanos ha tenido que criticar, ha criticado. Cuando Ciudadanos ha tenido que arrimar el hombro, lo ha arrimado. Pero esa sintonía no la hemos tenido de ninguna manera con Tú Aportas. Iba a decir desde el minuto 1, no, desde el minuto -1, porque Elena y yo fuimos a ofrecer desarrollar un programa común e involucrar en el equipo de gobierno a Tú Aportas. En aquel momento se nos dijo que no. Lo hemos vuelto a reiterar y vosotros lo sabéis, porque lo hemos hecho de manera pública, lo hemos hecho de manera particular. Le hemos ofrecido en multitud de ocasiones participar en el gobierno de la ciudad y la respuesta que hemos encontrado no ha sido esa. Entonces, no sé, pues, es como si Blancanieves se hubiera leído el cuento y volviera a morder la manzana. Conocemos el veneno, conocemos la bruja y hasta los enanitos. Entonces, es muy complicado poder abordar esa situación. ¿Continuáis los 6 como concejales en el Ayuntamiento de Béjar? Sí, continuamos los 6 como concejales. Creo además que tenemos un compromiso, todos y todas. Asumimos un compromiso y ese compromiso lo vamos a llevar adelante. Cuando nos presentamos, no nos presentamos sabiendo si íbamos a poder gobernar o si nos tocaría la labor de oposición. Nos ha tocado gobernar de aquella manera y si ahora nos toca ser oposición, pues seremos oposición, los 6 como equipo. Me gustaría preguntarle, Elena, ¿qué ha cambiado en estos 10 días? Desde la asunción del error y la aceptación de disculpas, incluso el secretario general en Castilla y León dice que con la asunción de disculpas entendía que valía para que usted esta mañana tome esa decisión, porque en su exposición da la sensación de que es una suma de factores, que no es únicamente ese Sí, efectivamente, tanto como usted dice, tanto desde el gobierno regional como provincial, como la Asamblea Bejarana, la Asamblea Socialista Bejarana,
consideramos que, a pesar de haber cometido un error, lo dijo muy bien Fernando Pablos, he metido la pata, no he metido la mano. Para nosotros meter la mano es una cosa mucho más seria. Algunos meten la mano, están imputados incluso y no se producen dimisiones. Tenemos un caso muy cercano en la provincia. Pues mira, se valoran muchas circunstancias. Todos estos días efectivamente han sido unos días de cierto vaivén, como yo he dado en llamarlo, de vaivén emocional. No sabes si lo más acertado es una cosa u otra. Y en algunos momentos te parece que lo más acertado es abandonar, quizás porque hay en la ciudadanía se instala una opinión. Yo no he querido hablar hasta ahora, no me gusta la salsa rosa, no la soporto ni en la televisión ni en un cóctel de gambas, no la soporto. Y no hemos querido hacer ese juego que de algún modo algunos medios de comunicación nos estaban pidiendo o provocando y también algunos ciudadanos y ciudadanas. Hemos querido mantener la mente fría, analizar los hechos desde diferentes ángulos y valorar y sopesar cuáles eran los caminos o el camino que se abre desde el día 30 de noviembre en adelante. Haber conseguido el gobierno de la ciudad en 2019 fue un reto importantísimo. Fue conseguir darle un giro a las políticas conservadoras y demasiado encastradas ya en la ciudad y que, de hecho, la mayoría de la ciudadanía quería, pero la mayoría estaba puesta en 3 cestos distintos, no en uno solo, porque hoy día lo estamos viendo en todos los ámbitos de la política, es muy difícil conseguir una mayoría absoluta. Creímos en aquel momento que efectivamente unir las fuerzas de los grupos o los concejales que había conseguido cada uno de los grupos que querían acabar con aquella forma de gobernar era posible, se abría un horizonte y creo que así también lo entendió la ciudadanía. En este momento, desde que se producen estos hechos, bueno, vamos a remontarnos, si queréis, un poco más allá. Esto es como un poco la gota que colma el vaso, ¿no? Creo que, como he comentado antes, en el mismo discurso de investidura, el grupo de Tú Aportas, que nos había brindado el apoyo, que no se lo pedimos, que nos lo brindaron ellos, en ese mismo momento nos dicen que pasan a la oposición. ¿Y qué oposición? ¿Qué oposición? Entiendo y comprendo la oposición del Partido Popular. Somos grupos políticos antagonistas, eran la fuerza más votada, obviamente, están ahí para hacer oposición. No comparto las formas de hacer oposición del Partido Popular, tan lejanas y tan distantes de las que nos mueven a nosotros, al Partido Socialista, en política. Y no hay más que echar un vistazo a la política nacional, regional, donde queráis. La política del Partido Popular, cuando pierde el gobierno, piensa que se lo han arrebatado, que se lo han robado. Y entonces se enfada muchísimo y hace una política de oposición, yo diría que bastante poco limpia, voy a decir poco limpia. Lo que resulta sorprendente es la oposición mostrada desde el primer momento por el grupo de Tú Aportas. Sorprendente. Pienso muchas veces cuando hablan de la ingobernabilidad de esta ciudad que nosotros 6, como he dicho antes, hemos puesto toda la carne en el asador para que fuera posible ese cambio. Si ese cambio no se ha producido, evidentemente ha sido porque, y ya no voy a hablar de Tú Aportas, voy a hablar del señor Garrido,
en primera persona o en segunda o en tercera, no sé cómo es. En el portavoz, que ha sido el que ha bloqueado por una actitud que se ha demostrado en muchas ocasiones de revancha, por una parte hacia el partido, de donde él salió hace unos años, y por otra, absolutamente personal hacia mí. Entonces, en un primer momento, cuando todo esto sucede, mirad, en un primer momento ni siquiera pensamos en nada, porque puedo volver a reiterar, y lo puedo reiterar hasta la saciedad, después de que ocurren estos hechos que se pueden ver como se quieran y se pueden magnificar hasta donde se quieran, pero también se pueden ver como un altercado, como un calentón, como un momento, Dios, lo tenemos casi todos alguna vez en la vida, un momento de error, de pérdida de control, pero que después, yo soy muy impulsiva, los que me conocen y los que no, los medios de comunicación de Béjar, saben que tengo un momento de explosión, pero tengo una virtud, y es que sé reconocer los errores y sé pedir disculpas. Y este error lo reconocí al minuto y medio de cometerlo. Y pedí disculpas inmediatamente. Y en ese momento la policía las aceptó. Las aceptó. 2 días después, 3 días, bueno, de alguna manera al día siguiente, cuando en un medio de comunicación se filtra algo que sí que había ocurrido, pero que sin embargo no estaba reflejado en las actuaciones de ese día de la policía, todo cambia, todo cambia. Y desde entonces hasta ahora pues ha existido entre nosotros como digo, y principalmente en mí, un cierto vaivén emocional. En unos momentos te veías con fuerza para continuar. Es muy triste, francamente lo digo. Yo me encuentro bien, me encuentro serena, me encuentro casi hasta aliviada, pero también siento lástima por no poder concluir ese proyecto que teníamos entre todos y que, bueno, a duras penas, a pesar de las múltiples zancadillas, de las grandes dificultades, como decía antes, es la primera vez que en Béjar se gobierna en minoría, es la primera vez que ha gobernado una mujer, brevemente, lo lamento, y es la primera vez que hemos atravesado una pandemia como la que hemos atravesado. Y si ya todas esas circunstancias eran difíciles, pues además hemos tenido la falta de apoyos necesarios para poder sacar adelante el proyecto. Por lo tanto, desde este momento, estos 10 días, desde el día 14, hoy es 24 o 25, ¿no? Desde el 15 al 25, 10 días han sido de tratar de acertar con la decisión. ¿Cómo aciertas? Aciertas quedándote, unos días crees que sí, luego crees que no. Y bueno, pues escuchando también a la ciudadanía que está crispada con esta situación, que nosotros hasta ahora no hemos aclarado, nada más que ahora, pues hemos considerado que bueno, queda 1 año y medio para gobernar, que parece que están todos muy ansiosos por hacerlo y no somos imprescindibles, ninguno. Y creo que la decisión que hemos tomado, la final, la última, estamos aquí para comunicarla porque finalmente hemos considerado que era la mejor que podíamos tomar. Y por aclarar lo que no lo ha hecho hasta ahora, da la sensación de que no siente usted que refleje el acta de la intervención policial lo que realmente ocurrió. No, bueno, eso Contesta mejor José, ¿no? o José Luis o en otro momento. Vamos a ver, lo ha dicho Elena perfectamente.
Elena en el mismo momento reconoció su error, habló con los agentes y los agentes aceptaron esas disculpas, y lo que ha habido después ha sido, y vuelvo a repetir, y es lo primero que ha dicho Elena y lo vuelvo a repetir yo, estamos separando lo que es el hecho en sí, que fue un error y que Elena asumió, de lo que ha ocurrido después. Después lo que ha ocurrido ha sido una cacería mediática plagada de incluso falsedades, evidentes falsedades, y que, repito, no disculpan para nada el hecho. Y creo que hoy estamos hablando de otra cosa y habrá tiempo de hablar de eso. Hoy estamos hablando de la dimisión de la alcaldesa y hoy es de lo que se habla. De lo demás, pues hablaremos, porque claro que hablaremos. Tendremos que hablar porque hay una denuncia interpuesta y Elena pues tendrá que defenderse y nos defenderemos. Pero, repito, hoy estamos hablando de que la mujer soberbia y intratable y prepotente, sin que hubiera ninguna presión de por medio, pidió disculpas de manera privada y pidió disculpas de manera pública. Y hoy ha dado un paso adelante, asumiendo ese error y presentando su dimisión como alcaldesa de la ciudad. Hecho que le honra, como ella dice, en contra de otros muchos que pues eso, o que meten la mano, o que engañan, o que hacen trampas y no se les ocurre dimitir. Pues ella ha dado el paso valiente de decir, lo dejo porque cometí un error y porque las presiones luego han sido pues múltiples, y ahí estamos hablando de Elena Martín Vázquez, alcaldesa, pero Elena Martín Vázquez es madre y es compañera y es esposa y es hija y es vecina, y cuando ocurren estas cosas pues no solo es la alcaldesa, es una mujer, como os digo, madre, hija, esposa, vecina, conciudadana, y cuando está lloviendo todo el día, pues eso obliga a lo mejor a decir me da igual, pero ella ha decidido que no le da igual, que cometió un error, que al final es lo que le ha traído aquí, unido a todas esas cosas, y es de lo que tratamos hoy y de lo que se trata hoy. ¿Nos preocupan las consecuencias judiciales que pudiera tener este asunto? Hombre, hay una denuncia de por medio. Todos los juristas o especialistas que lo han visto no ven mayor trascendencia, pero bueno, claro que preocupa. Y no a Elena, a nosotros y a mí me preocupa, y lo que me crispa es que haya un partido político que presente una denuncia. Es lo que decía antes, es el triunfo de la antipolítica, sabiendo lo que hay además, porque sabiendo lo que hay, que te vayas al juzgado a presentar una denuncia contra tu compañera, sabiendo lo que hay y reconociendo lo que hay, como se ha reconocido en ámbitos privados, que yo lo he visto, pues es muy duro someterse a eso. Y entonces, bueno, pues ya está. Todo eso es lo que nos trae hoy aquí. José, ¿nos puedes explicar el proceso administrativo a partir de ahora? Bueno, del ayuntamiento, ¿pasáis a la oposición? ¿Cómo va a ser? Bueno, el proceso es... Elena sigue siendo alcaldesa hasta que creo que es así, hasta que el Pleno toma razón de su renuncia. Esto previsiblemente será el próximo lunes, que tenemos el Pleno ordinario. En ese momento se hace efectiva la dimisión, dejará de ser la alcaldesa en ese momento. En ese momento será alcalde el primer teniente de alcalde,
Y desde ese momento ahí se abre un periodo de 10 días para convocar un pleno para la elección de un nuevo alcalde o alcaldesa. Y así se desarrollará. La fecha de esos 10 días, habiendo un puente por el medio, que puede derivarlo hasta mediados de diciembre. Creo que son 10 días hábiles. El máximo sería el día 15, pero bueno, tenemos que valorar si lo vamos a convocar antes del día 15. ¿La toma de conocimiento se mete en el orden del día del pleno ordinario? Sí, habrá que incluirlo en el orden del Sí, pleno. se incluye No en está, se incluye no está reflejada en la en el Junta de orden de Portavoces, pero se mociones, sí. incluye dentro del orden del día. Teniendo en cuenta que ningún grupo tiene mayoría, vuestra idea es permitir la gobernabilidad del ayuntamiento en este año y pico que queda. ¿Perdón? ¿Cómo permitir? Pregunto si vais a permitir la gobernabilidad del ayuntamiento con el grupo que sea. Lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, y es intentar lo mejor para la ciudadanía, está claro. Y no vamos a ser, digamos, talibanes contra nadie ni contra nada. Lo que está claro es lo que respondía antes a la pregunta de David. Nosotros no vamos a presentar ningún candidato a alcaldía, y a partir de ahí pues el resto del grupo hará lo que tenga que hacer. Y saldrá lo que salga y bueno, a cada uno nos tocará desarrollar el papel que nos corresponde. No sé si habéis hablado con Ciudadanos, porque los 6 formáis parte del equipo de gobierno, pero ya también está la Junta de Gobierno local. Si os vais los 6, ¿se quedaría ella sola en la Junta de Gobierno? ¿O cómo no sé si habéis hablado? No. Desde el momento en que todas las delegaciones que tenemos, los concejales, como son delegados por la alcaldesa. La alcaldesa es la que ostenta esa capacidad, y la alcaldesa lo que hace es delegar, como delegó en parte en la concejala de Ciudadanos o en Javier Garrido. También tenía una delegación para un hecho concreto. Decae la alcaldesa, digamos, pues decaen esas delegaciones. Queda un año y medio de legislatura, Elena, imagino que vas a agotar la legislatura y después te planteas seguir en la política. En principio, María Jesús, voy a agotar la legislatura. Lo demás no puedo decirlo porque en este momento no... Lo que diga en este momento puede no ser, o sí. Pero lo que sí pretendo, si la salud me acompaña, por supuesto, es agotar la legislatura. Elena, yo quería preguntar, está siendo una legislatura muy complicada, lo he vivido, ahora todo lo pasado se puede valorar mejor, es decir, la composición era un poco rara, yo siempre, para mí, decía que era una legislatura de, no sé, de luchas intestinales, claramente, bueno, porque estaba Ciudadanos y Ciudadanos tenían unos intereses no políticos, sino otro tipo de intereses que todos conocíamos. Javier Garrido venía de donde venía, también tenía otros intereses. Yo siempre digo que las luchas de familia son más duras que cuando te encuentras en la oposición de frente. ¿Cómo valoráis eso ahora, que ya ha pasado y que lo tenéis enfrente? Bueno, pues como decía antes, yo, sin estar de acuerdo en el modo de hacer oposición del Partido Popular, que como he dicho antes no me parece limpia, porque no hacen una oposición hacia una opción política, hacia unas direcciones políticas, hacia unos proyectos, sino que han hecho una oposición centrada sobre todo en mi persona, una oposición de desgaste, de acoso, derribo. Pero yo esto lo vengo aguantando desde el año 2007 por parte del Partido Popular, que ya estuvieron en la oposición y ya hicieron esta política de oposición hacia alguno más de mis compañeros, pero también hacia mí. Y luego fueron 8 años de oposición, bueno, pues ahí hemos estado, nos conocemos muy bien, sabemos cada uno de qué pie cojeamos.
Sí, no, pero yo me refiero Entonces, a Ciudadanos y sí, a Javier. con Ciudadanos yo no tengo nada más que agradecerle a Paquita, que por cierto lo he omitido antes o se me ha olvidado. A Paquita y a Ciudadanos en conjunto no puedo nada más que agradecerle el apoyo para la investidura, que además se tradujo en un apoyo real, en una voluntad de trabajar juntos. Con discrepancias, nosotros no hemos absorbido a Ciudadanos. Ha habido en cuestiones que hemos votado de diferente manera, pero es verdad que se ha podido crear con ellos un proyecto común hasta el punto de hacerla una delegación en temas de comercio, de que pudiera llevar algunos temas relacionados con el gobierno de la ciudad desde su propia mano. Con Tú Aportas no ha podido ser así en ningún momento, pero no ha podido ser así porque ellos no han querido, no porque nosotros no les hayamos brindado la oportunidad. Como bien decía José Luis, en los primeros encuentros antes de la investidura, cuando ellos nos ofrecen su apoyo, antes de llegar, que se lo hubiéramos pedido casi seguro o no, pero ellos nos lo ofrecieron, entonces nos sentamos y decimos, vamos a ver, ¿qué os parece? Tenemos programas, los programas electorales al final son muy similares. Todos queremos lo mejor para la ciudad. Es verdad que luego cada grupo lo desarrolla quizás de un modo, según su ideología. Pero hagamos un programa de mínimos, un programa común, como lo del mínimo común múltiplo, aquello que tenemos todos en común, pues lo hagamos juntos, entrad a gobernar, asumir delegaciones. Se les ofreció todo esto y ellos dijeron que no, que ellos nos iban a dar el gobierno para que no gobernase Alejo, pero que a partir de ahí nada más. Y de verdad que ha sido algo bastante insensato el tipo de oposición que han hecho. Insensata en el sentido, cuando digo insensato quiero decir falta de sentido, porque en muchas ocasiones ha sido oponerse por marcar un territorio, simplemente porque igual tenían miedo de que el PSOE les fagocitase cuando realmente ellos venían de una escisión del PSOE. Y yo creo que Béjar, no Elena Martín Vázquez, ni la alcaldesa, ni el Grupo Socialista, no, Béjar ha perdido una oportunidad fantástica para conseguir un progreso. Se nos llena la boca de que no hay modelo de ciudad, de que no hay planes de futuro. No es cierto. Lo que pasa es que de poco sirve que yo tenga un plan de futuro si te necesito a ti para que lo apoyes y tú no lo apoyas. Creo que hay múltiples fábulas que podrían representar esto, múltiples fábulas. Es un estado realmente surrealista el de enfrentarse al gobierno de una ciudad en la que efectivamente hay un proyecto. De hecho, sobre la mesa quedan muchos proyectos. Yo, desde aquí, en este momento, haría así como un ruego a quien venga detrás. Y es que nosotros 6 nos hemos dejado la piel en modernizar un poquito esta ciudad, en ponerla un poquito más en el siglo XXI, que ya va siendo hora, porque nos hemos encontrado muchas estructuras, desde la digital del ayuntamiento a otras muchas, que están intactas, idénticas a como estaban en 2011 cuando nos fuimos, que ya les dimos un empujón, y los últimos 8 años fueron de absoluto abandono, ni de nuevas tecnologías, ni de entrar en un... Yo me he sorprendido cuando me he encontrado con políticas europeas, con subvenciones que venían de Europa, y no las Next Generation de ahora, sino otras que me he ido encontrando, que aquí no se había oído hablar. En este ayuntamiento no se habían planteado, ni habían oído hablar, ni se pasaba por la cabeza lo que es la Agenda 2030. Algo que ponen en marcha pueblecitos de 300 habitantes. Porque o estás en la Agenda 2030, por ejemplo,
o estás fuera del mundo actual. Entonces, esos proyectos que hemos iniciado de modernización, de ir hacia ese siglo XXI ya pleno, que trabajen los que vengan como estábamos trabajando nosotros en ponerlos en marcha, porque solamente son beneficiosos para la ciudad. Entonces, esa puede ser ahora mismo la clave de que el Grupo Socialista no confíe en poner un candidato, en no contar ya con tu aportas porque no fiáis de ellos. Nosotros, y ahora te dejo, Sí, que lo comento. nosotros 6, yo he sido la cabeza visible de un equipo. Y esto que le quede muy claro también a quienes han intentado por debajo minar la confianza de este equipo. Lo digo yo, pero lo podría decir desde el señor que se sienta en aquella esquina hasta el de esta otra. Nosotros hemos sido un equipo que se genera y se gesta en precampaña y que tiene una cabeza visible que soy yo. El equipo funciona si funciona todo el equipo. No, nadie nos va a imponer qué candidato apoyaría ni cuál no, obviamente. Y el equipo ha estado trabajando junto en el equipo de gobierno y el equipo completo ahora trabajará en la oposición. Sí, pero me refiero que cualquiera de las personas que pudiera ser o que decidierais que fuera el candidato a la alcaldía, que digo que no se postula porque tiene que contar con los votos que tú aportas y no confía en tu aporta. Hombre, no son mucho de fiar. Pero además es lo que, perdonadme, es lo que decíamos antes. Es decir, no es no confiar, a ver, con todo el respeto para lo que aportes, pero no es decir no confiamos porque creemos que no nos van a apoyar. Es que lo hemos vivido estos 2 años y medio. Lo ha dicho Elena, lo he dicho yo y lo vuelvo a repetir. Le ofrecimos entrar en el gobierno desde el minuto -1, pero luego en el minuto 10, en el 20, en el 30, en el 40, en el 50. Y le ofrecimos hacer presupuestos y le ofrecimos... Y todo han sido negativas. Y no solo han sido negativas, sino que la oposición ha sido frontal. Entonces, no es que pensemos que no nos van a apoyar, es que no nos apoyan, claramente, es decir, no nos apoyan. Y además, además, no sé si por encima o por debajo de todo eso, ningún miembro del equipo de gobierno quiere presentar una candidatura. Lo tenemos absolutamente claro. Yo te digo que por ética, por estética y porque es así. Porque entendemos que necesitaríamos unos apoyos que no tenemos. Y lo que os decía antes, si Blancanieves se lee el cuento, Blancanieves no va a volver a morder la manzana, aunque ahora se la vistan de rojo brillante, porque sabe que hay veneno. No imagina que hay veneno, sabe que hay veneno porque lo ha visto. Entonces, no se puede confiar en lo que se ha demostrado que no funciona. Repito con todo mi respeto, es decir, es su opinión, su opción y su manera de hacer las cosas. Pero es evidente que esto es así. José, dentro de vuestras palabras, que obviamente el Partido Socialista no apoyaría a ningún eventual candidato viniendo de Toaportas Béjar y que, por tanto, la opción más viable vuestra es la abstención y tender la pista abierta para que entre la lista más votada a gobernar. Que no tiene, yo creo que, con todo mi respeto, no creo que tenga ningún sentido un candidato a la alcaldía de Toaportas Béjar. Es decir, alguien con 2 concejales, me parece un alarde decir yo voy a salvar. Es decir, hay que contar con un mínimo apoyo, entiendo yo. Vamos. Y digo que es una opinión y que cada uno puede opinar, pero vamos, está claro que es a la inversa. Ni vamos a morder la manzana, ni vamos nosotros a darle la manzana a nadie, por supuesto, porque nosotros no envenenamos manzanas. Nosotros
lo que comemos lo comemos y lo ofrecemos a los que lo tenemos al lado, como hicimos en su día. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay ahora mismo. ¿Está? Muchísimas Pues gracias.